lo hacen al paciente, pues. A ver, Sofía, dímelo, la diferencia entre politraumatizado y policontundido. Bueno, que el politraumatizado es aquel paciente que tiene más de dos heridas en distintos sistemas. Y pues estas heridas suelen ser generalmente que ponen en riesgo la vida. Mientras que el policontundido pues generalmente son golpes y no es A ver, necesariamente que ¿heridas o lesiones? heridas. ¿Heridas? O sea, herida, hay Bueno, una lesiones, resorción lesiones, en sí. continuidad de la piel, ¿no? Ujú. Lesión puede ser traumatismo directo, contusión, herida, penetración, ¿o Ujú. no? Sí. Entonces, Bueno, pues entonces el politraumatizado es aquel que tiene lesiones que van a afectar, que van a poner en peligro su vida y estas pues no van a afectar solamente a un órgano o sistema, sino que van a ser a dos o más. ujú. Mientras que el policontundido pues generalmente son solamente golpes que no necesariamente ponen en riesgo la vida. Ok. ¿Y qué le harías a un paciente que te llega politraumatizado? Pues primero hay que establecer la permeabilidad de la vía aérea, Ujú. ver si la vía aérea es permeable, si no, pues hay que administrar oxígeno pues estabilizarlo en ese sentido, en lo que es la respiración. Ujú. O Después sea, la habría que, primera vía aérea permeable, ajá, checar, ¿no? La ujú, segunda, pues si es permeable, pues ya, ventilación, se está ventilando ajá, bien. Ok. ventilación. Ujú. Después habría que evaluar su estado de conciencia con escala de Glasgow. Ujú. ¿Qué valora la escala Eh, de Glasgow, Sofía? valora respuesta verbal, motora y ocular. No, son 3 parámetros y cada uno de ellos tiene un valor determinado, ¿no? Ujú. Un buen Glasgow, ¿de cuánto es? 15. De 13 a 15, ¿no? Ujú. Dependiendo del tipo de lesión que tenga. El ideal es que tuvieras 15, ¿no? Sí. ¿Sale? Por abajo de 13 ya habla de posibilidad de- del que el paciente puede estar delicado, ¿no? Ujú. No grave, grave es por abajo de 10. Ok, luego, ¿qué otro? Después, bueno, habría que ver el estado de la circulación. Que yo creo que es Ujú. antes de lo otro, Sí, ¿no? sí, es antes. Ajá, Primero la la circulación, el circulación. tercer punto es la circulación. Ujú. Si el paciente tuviera 60-40 de TA, ¿qué le harías? Pues habría que evaluar si el paciente tuvo pérdida de volumen, una hemorragia Pues o algo tiene una así. fractura expuesta, ¿no? Ajá. Estamos Pues hablando dependiendo. todo esto simulado con el cuadro clínico que te presenté. ¿Qué Ujú. otro? Pues dependiendo de la cantidad de volumen que haya perdido de sangre, pues habría que administrar ya sea un cristaloide o un coloide para dar A esta. ver, ¿cómo podrías valorar la cantidad de pérdida sanguínea en hechos reales en un hospital de la selva? mm, La cosa es que es esto práctico, ¿sí? O sea, tú me dices, es que voy a calcular cuánto perdió de sangre. Bueno, ¿cómo lo podrías calcular estando en un hospital? Bueno, un hospital con las características que ya te dije, ¿no? ujú. No, no sé, Doc. ¿No? No. Ajá, ¿y qué otro? Y ya lo último sería, bueno, ya que establecimos o que, bueno, ya estabilizamos al paciente, Ujú. pues ya tendríamos que evaluar ahora las otras lesiones, como puede ser la fractura. Si pues este paciente tiene una fractura expuesta, habría que hacerle una radiografía, habría que pues ¿Qué dar tipo el de manejo. fractura pedirías? Una anteroposterior y lateral ¿De dónde? del muslo. Ujú. Yo no tengo. ¿Ya has visto las placas radiográficas? ¿Las Pocas. placas? Bueno, ¿has visto las placas grandes? No. No, bueno, esas son por medidas 14 por 17. Son las grandotas. Prácticamente con una de esas puedes tomar todo un fémur.
¿sí? Pero resulta que yo no tengo placas 14 por 17, nada más tengo placas de 7 por 10. Y yo soy el radiólogo y tú me dices una solicitud, tómale una placa de muslo izquierdo. Como el paciente creo que va vendado a rayos X, no va a ir así como lo veo en la foto, ¿sí? Entonces tiene la venda desde la pelvis hasta la base de los dedos, ¿sí? Y entonces el paciente me dice, me duele mi pierna. Y como yo no sé anatomía, entonces digo, la toco a nivel de la cadera y le tomo una placa de cadera. Y ya te regresa el paciente con la placa de cadera. ¿Qué vas a ver? Pues nada, porque la lesión no está ahí en la cadera. Entonces, ¿cómo deberías de pedir entonces la placa para que sea más certero? Sería una de la diáfisis en el tercio medio O sea, estarías del pidiendo una fémur. P lateral Del tercio medio de la diáfisis del fémur. del fémur. Ujú. ¿De qué fémur? Tenemos dos. Izquierdo. Bueno, tú tienes que ser descriptiva cuando pides primero el tipo de estudio o en qué parte le quieres tomar la placa, digo, perdón, qué región anatómica quieres y qué tercio quieres de la zona que tú vas a pedir. ¿De acuerdo? Ujú. Que ya te llegó y de repente ves que ciertamente el fragmento proximal del fémur está saliendo y de la parte media con distal hay una fractura supraintercondilia. ¿Qué le harías? Ya viste que tiene una fractura de fémur arriba, ¿no? Ahora Ujú. radiográficamente tiene, aparte de la fractura dificiaria, tiene una fractura supraintercondilia. ¿Qué le harías? Pues ya establecí que pues no tiene ninguna otra lesión de gravedad, o sea, ya está estable, entonces ya habría que mandarlo con el traumatólogo a que pues ya le haga la reparación de las fracturas. De Ocosingo a San Cristóbal son 2 horas. Ujú. Y de San Cristóbal a Tuzla es 40 minutos. Lo que importa es lo que le vas a hacer en el momento en que lo viste. Así como vieron la foto, es como llegó a Tuzla. La única diferencia que tenía es que tenía un pedazo de cáscara de plátano amarrado con hojas secas de la mata. Es la única diferencia. ¿Se dieron cuenta qué características tiene la exposición ósea? ¿No les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? Ahí está. ¿No les llamó la atención esto? ¿No les llama la atención la parte de hueso que está por fuera? Bueno, desgraciadamente ya no le puedo poner más zoom. Pero véanlo. ¿Está limpio el hueso? ¿Qué tiene encima? ¿Nadie va a decir nada? No está limpio, Doc, pero la verdad no sé qué tenga encima. Pero como, ¿qué se te ocurre? Pues puede tener tierra, Doc, Pues tiene tierra, autores. Esto negro que se ve acá, miren, es tierra. Esto que se ve acá encima es tierra. Esto es músculo alrededor. Hay unas partes de músculo, de fibras musculares. Pero acá en el centro, donde está el canal medular, acá está el canal medular exactamente donde está la flecha, está repleto de tierra, miren. Tal vez no lo logren ver, pero aquí se ve más oscuro. Y acá afuera también hay tierra, miren. Así como está el paciente, les vuelvo a repetir, venía envuelto en esta sábana, ¿sí?
lo tenían con esta sábana, y acá abajo, por acá, bueno, no, ya no tengo la foto por ahí, pero o aquí no, aquí hay una chamarra atrás, estaba el pedazo de árbol de plátano que estaba amarrado con esto, ¿sí? No les quiero decir, pero acá abajo en esta zona, si ustedes se dan cuenta, hay una especie como de sangrado acá abajo. Este paciente presentó, nosotros pensamos que por el tiempo de traslado, porque la cáscara de plátano se lo pusieron desde que se cayó, ¿sí? Se quemó, tuvo una quemadura acá atrás en el glúteo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué le harían? Pues ya tienen eso, ¿ahora qué le harían? Ya vieron que tiene tierra. Sajian dijo ayer que lo lavaba con agua y luego alguien dijo la inmovilización y no pasamos de la inmovilización. ¿No ya vieron fracturas expuestas, pues? ¿Cuál es el manejo que se le tiene que hacer a una fractura de fémur? Y no estamos hablando del manejo quirúrgico, porque al final de cuentas es quirúrgico. Estamos hablando del manejo inmediato cuando se les presenta un paciente así. Entonces, ¿qué le harían? ¿No me van a decir qué le van a hacer? Después del lavado, se podría cubrir con vendajes para evitar una infección. Bueno, de que se infecte más porque ya está expuesta. Bueno, está bien, le pones vendajes y luego. Podríamos colocar tablas a cada lado del muslo. O sea, es que cuando decía que había una fractura expuesta, no debemos intentar acomodarla así y pues solo decía lo que dijo mi compañera de cubrir la herida y podemos colocar una tabla pues a cada lado del muslo. Uh-huh. Yo te pregunto, si la placa, digo, la imagen que tú viste del tercio, de la cadera hacia el tercio del medio del muslo estaba derecho, pero del tercio medio del muslo hacia la rodilla estaba en rotación interna y flexión de la misma, ¿de acuerdo? Y de la rodilla para abajo hasta el pie, observas que tiene una rotación interna. ¿Cómo le vas a colocar la tabla? ¿Cómo le colocas la tabla, Diana? Pues ¿O es una tabla flexible? No. Que se lo vas a ir acomodando a como esté tu extremidad. Diría que desde el tobillo hasta la parte de los muslos, pero debajo de la nalga. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo que le dije a César, es una piedra. ¿Has visto cómo frago el yeso? En el caso que sea yeso, pero en el caso de que sea una tabla es duro. Ponte tú un pedacito de piedra en el muslo, en el glúteo, estando que está en el suelo, a ver cuánto tiempo aguantas. Porque es un paciente que no se va a poder mover con facilidad, ¿no? Cuando llegó le pusieron la cáscara de plátano. Pero ahorita yo creo que ya está en una unidad hospitalaria y lo van a trasladar a otra de mejor atención. Así lo envían. Así lo envían. Y vuelvo a preguntarle, ¿cuál es el manejo inicial de una fractura? Podríamos intentar reducir y luego Reducir es a posicionar los huesos en su eje. Y después de eso ya inmovilizar. Pero ¿cómo lo inmovilizas? Pues, ese rato estamos viendo, mencionar inmovilizar, ¿cómo lo hacemos? Diana dice que le coloco una tabla. Yo pregunto, si está en deformidad completamente la extremidad, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Reducir. Ajá. Reducir, o sea, reducir es poner en la posición los fragmentos. Y si no mal recuerdan, no recuerdo, yo les dije que era una fractura del tercio medio
con una fractura supraintercondilia, ¿no? Sí, ya se situaron qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde está la fractura supraintercondilia? Anatómicamente, lo que les estoy diciendo, ¿cómo lo transponen ustedes? Sería entre los cóndilos y la metáfisis del fémur. Ok, bueno, ¿cómo vas a inmovilizar una fractura supraintercondilia? ¿Cómo le van a hacer? No puedo creer que no me puedan decir si ya vieron el tema. ¿Cuáles son los principios básicos de una movilización, doctores? Digo, perdón, del manejo de una fractura. Sería Doctor, lo que... se podría ahí en la fractura supracondilia inmovilizar con tracción para mantener el dolor. ¿Tracción de qué tipo? ¿Cuántos tipos de tracción conoces? La de con peso, ¿no? ¿La de cuál? ¿Con peso? ¿Tracción y Sí, con contracción? peso son las tracciones, pero ¿cuántos tipos conoces? Ah, no, pues. Y si dices que le vas a poner peso, ¿cuánto de peso le vas a poner? ¿Y qué función tiene el peso? ¿Y en dónde le vas a poner el peso? Entonces, ¿dónde? No cabe duda que no leyeron nada. Y lo más curioso es que ya vieron este tema con anterioridad. O leyeron. Porque si leyeron, tienen que saber mínimo algo. O no quieren que platiquemos también. Digan, oiga, no nos queremos, estamos aburridos y nos vamos. Como ustedes digan. Pero no puede ser posible que no digan nada, nada más nos estamos viendo. Entonces, bueno, ahí cuando quieran decirme algo, díganme, pues ya les estoy preguntando y ustedes no quieren contestar. O no quieren que platicamos, díganme y nos vamos. No, sí, No Doc, puede ser pero posible que ninguno de los 6 pueda decir algunas cosas de lo que les estoy preguntando. Es que leímos, pero pues, o sea, lo que decía era el manejo con antibióticos, lo de Ya me lavado, dijeron analgésicos, antibióticos, protección antitetánica, ¿qué otro? Y les pregunté también ayer qué tipo de protección antitetánica le ponían. la inmunoglobulina. ¿Cuál? La inmunoglobulina La inmunoglobulina. ¿Qué tipo de inmunidad es la inmunoglobulina? ¿Pasiva o activa? activa. Ok, ¿cuánto le pondré de inmunoglobulina? El frasco completo, 1 centímetro, 2, 5, 10, ¿cuánto? Creo que son 250 unidades. Uh-huh. Si ves la presentación de manera comercial, así viene el frasco, se llama Hipertet. Pero si ves el frasco que manejan las instituciones, son frascos de 10 centímetros. Entonces le tienes que poner 0.5 centímetros intramuscular
¿De acuerdo? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Pues creo que para la inmovilización sería nada más colocando vendas en lo que es la parte proximal y distal del foco de fractura. El foco proximal, el sitio proximal, ¿dónde es? Sería por arriba del tercio medio de la diáfisis. O sea, le vas a poner de la cadera para abajo. Con apósitos, como dijo Diana Laura. Pues es que los apósitos serían más en el foco de fractura, ¿no? Para evitar la infección, que pues no quede expuesta al medio ambiente la fractura. Y pues los vendajes serían la parte de arriba del foco de fractura. Te lo voy a poner más fácil. Resulta que la pierna está, el muslo está rotado y flexionado de la rodilla. A la hora que lo levantas, como no tiene estabilidad del muslo, porque tiene una fractura supra e intercondilia, uno de los picos mediales del cóndilo pica la femoral y empieza a sangrar. ¿Qué harías? Pues ya habría que hacer manejo quirúrgico urgente porque se puede ¿Cómo? morir el paciente. Pues el paciente se va a desangrar si no se hace el manejo quirúrgico urgente. No tiene cirujano, no hay traumatólogo, y te voy a repetir, estás a 2 horas del lugar más cercano donde pudieses en un momento dado, si sospechas de una lesión vascular, atenderlo. ¿Pudiste haber evitado la lesión vascular? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no mover la extremidad. O sea, así como está toda chueca, lo envías. Pues es que realmente el traslado, si no le hacemos nada, el traslado igual puede pasar lo mismo. ¿Cómo pasar lo mismo? ¿Por qué? Pues porque ¿Porque la vas a mandar no así? Uh-huh. ¿Todo chueco? Sí. Porque esa no es la posición anatómica ni funcional de la extremidad pélvica, ¿o sí? No. Ok, entonces, ¿qué le harías? Se dan cuenta que la extremidad está corta, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Se nota el pie que está más corto uno que otro. ¿Cómo funciona mejor un tubo, doctores? ¿Así o así? ¿Arrugado, enrollado o estirado? Estirado. En esa imagen que yo les presenté, ¿cómo estarán los vasos y los nervios? Pues, ¿Estirados, arrugados? Arrugados, por lo Ok. que es de acortamiento. Ok, cuando platicamos del caso clínico les dije que la circulación distal estaba disminuida, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué es lo prioritario para salvar la extremidad? Y también le dije que estaba medio morado, ¿no? Sí. ¿Y qué entonces qué le van a hacer? ¿Cómo van a permitir que esto que está arrugado se ponga así? ¿Una reducción? La reducción, pero te vuelvo a repetir, pues, o sea, cuando tú tratas de hacer una reducción, en esa extremidad que está toda chueca, para empezar está una fractura multifragmentada. Está diaficiaria, supra e intercondilia. ¿Sí? ¿Tú crees que vas a poder reducir, ¿sí?, ese hueso? No. ¿Mande? No, Doc, así no. Bueno, entonces, ¿qué le tienen que hacer, pues? Podría ser, como dijo Luis Fernando, aplicando peso. Sí, pero díganme, pues, el principio de cómo lo van a hacer. O sea, lo que dijo Luis es cierto, hay que poner una tracción. Pregunté de qué tipo, porque hay 2 tipos de tracciones, cutánea y esquelética, ¿sí? Ahora, la siguiente, le van a poner peso. ¿Cuánto le van a poner de peso? El 10%, 10% Doc. ¿De qué? del peso del paciente. Ok, le van a poner 7 kilos.
Pesa 70 kilos. No, pesaba 80, ¿no? Sí. Ah, ¿y cómo le vas a poner? ¿Qué función tiene eso? Pues traccionar, Doc. Por eso, pero ¿qué vas a hacer con la tracción? O sea, está arrugado, ¿no? Ajá. Está arrugado. Enderezarlo. Lo jalo. ¿Qué vas a lograr con eso? Que los vasos sanguíneos, vuelvan a, pues ya no estén arrugados, Doc. Ok, O sea, muy bien. Que se alineen. ajá, se alineen. Ah, entonces, ¿qué al final de cuentas qué vas a hacer con el hueso? Reducirlo. ¿Cómo? O Reducir. reducir, no. ¿Qué van a hacer con el hueso? Igual enderezarlo. ¿Y cómo, médicamente, cómo se llama ese procedimiento de enderezar? Mm, alinearlo también, Doc. Ah, ya. Te escuchaste un 10. ¿Cuál es el principio número 1 de una fractura? Ponerla, en... A ver, Luis, no te compliques. ¿Cuál es el principio básico número 1 del manejo de una fractura? alinear la fractura. Pues ahí está, alinear, ¿de acuerdo? Si la pierna, mira, está toda chueca, jálala, tracciónala y alíñala. No le tienes que estar jugando porque vas a lesionar los nervios y los vasos. Alinear, bueno, y luego, punto número 2. Inmovilizar, Doc. ¿Cómo? Inmovilizar. Punto número es inmovilizar. ¿Cómo lo inmovilizas? Otra vez la misma pregunta. Ya la tienes alineada. Ahora, ¿cómo lo haces? Pues sería como comentó la compañera, que era con 2 tablillas a cada lado, poniendo almohadillas antes de cada uno, desde la parte de los glúteos hasta el tobillo. Pero definitivamente que no puedes poner en el glúteo y el tobillo porque le va a lastimar. Son 2 horas de viaje. Sí, Doc, pero bueno, no sé, pero al final de cuentas sería riesgo-beneficio, Doc, porque si Riesgo-beneficio. ¿Y no habrá alguna otra manera de beneficiarlo sin arriesgar? A ver, Luis, ¿la tracción dónde lo vas a poner? Desde la parte en toda la pierna, Doc, en tibia peroné, con vendaje, pues se usa lo que es primero el vendaje de cóndilo lateral y medial hacia abajo, y ya después empezar a vendar, pero dejarle como una soga en la planta del pie para que ahí podamos traccionar y ponerle el peso. Ok. ¿Qué vas a tratar de hacer con eso? ¿Qué tratas de hacer con esa tracción? Sería alinear la fractura y enderezar el miembro que está rotado, que tiene rotación. Alinear la fractura y enderezar. Ok, utilicemos ese término, que enderezar no es otra cosa más que alinear. ¿De acuerdo? ¿Qué otro le harían? ¿Qué otro? ¿Qué otro se les ocurre que tendríamos que hacer? A ver, piénsenle mientras busco las imágenes de la tracción. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Inmovilizar, Luis, diles la tracción, ¿qué función tiene la tracción? Alinear la fractura y también los vasos sanguíneos. Ok, pregunto anatómicamente, ¿el muslo tiene músculos propios? Músculo propio me refiero a nace en el muslo y termina en el muslo. ¿Tiene músculos propios? No, ¿Tiene músculos propios? ¿Sí o no? ¿No?
¿De dónde vienen los músculos del muslo? ¿O de dónde a dónde van la mayoría? Desde la pelvis hacia, Ok. ¿Hacia dónde? sería desde la pelvis, pues hacia la parte superior de lo que es la tibia. Podríamos decir que hay un grupo muscular que va de la pelvis hasta el tercio medio del muslo. ¿Sí? Y luego Pues ya sería desde el tercio medio del muslo, del otro grupo, hasta hasta la parte abajo de la rodilla. Ok, vuelvo a preguntarles. Quiero yo poner una venda amarrada con una tabla, como decían ustedes. ¿Cómo va a funcionar más esa venda? ¿Si está tensa o está aguada? tensa. Ok, y entonces, ¿qué idea tiene colocarle peso en la extremidad en este caso, a una fractura de fémur? Ah, no, yo lo dije por la fractura supracondilia que había dicho, Doc. No, pero es que no vas a poder partir el tratamiento de uno y otro. Ah, ok. O sea, tiene que ser en conjunto, pues tiene una fractura del mismo hueso, ¿no? Sería también tensar los músculos, porque al no tener soporte, hace que el músculo rote, que el hueso rote. Ok, entonces, eso es el siguiente paso de la inmovilización. ¿Cómo van a hacer entonces la inmovilización adecuada? Para que nunca se les olvide. ¿Con el vendaje a tensión? Pero ¿de dónde se lo vas a poner? Sería Ya desde lo la dijiste hace rato. Desde la porción proximal de la herida, Doc. A ver, como no quieren hablar de anatomía, regresen a sus clases de física. ¿Cuántos tipos de palanca hay? ¿Cuántos tipos de palanca? ¿Eh? Díganme, ¿cuántos tipos de palanca? ¿No se acuerdan? No, de eso no. ¿Eh? Son creo que 3. A ver, ¿cuáles son, Sofía? Son de primero, segundo y tercer género. Ah, no, sí, ya lo sé que Pero son de 3 no me grados, pues. acuerdo. Ya lo sé. Pero dime, ¿cuáles son? ¿Entra lo de resistencia, Doc? ¿Cómo? ¿Entra lo de resistencia? Sí, claro que entra la fuerza y la resistencia. Pero ¿cómo se ejemplifican las palancas? Porque partiendo de eso es por qué vamos a poner una tracción. A ver, díganme. ¿Por la potencia? ¿Cómo? ¿Por la potencia? Pero la potencia, ¿dónde, Susana? ¿La potencia dónde? ¿El músculo tiene que estar tenso, como dijo Diana? Sí. Entonces, ¿cómo lo van a inmovilizar al paciente? ¿Cuál es el otro principio que deben de guardar? Ya dijimos, ¿el primero cuál es? ¿El primero cuál es? Alinear. 1, 2, Inmovilizar. ok, 3. Tensar. Bueno, tensar no. En una fractura siempre tienes que inmovilizar la parte proximal del sitio de la lesión y la parte distal. ¿Eso cómo se llama? Les voy a poner un ejemplo. Yo me acabo de caer y me fracturé el antebrazo, tercio medio. Entonces ustedes dicen alinear, bueno, está alineada. Me van a inmovilizar. ¿De dónde a dónde me inmovilizarían? ¿De dónde a dónde me inmovilizarían?
Desde proximal a distal, Doc. Proximal a distal, ¿de dónde? De, Mi de, lesión es fractura del tercio medio del antebrazo. de la lesión, pues, del tercio medio. ¿Cuál es el proximal y cuál es el distal? La muñeca sería el distal. Ok, ¿y el proximal? Pues, El codo. parte ¿Perdón? del, O sea, parte del pero- olecrano ni cabeza del radio, ¿no? No, estamos hablando de regiones anatómicas. Ok. Les dije que me fracturé el antebrazo. El antebrazo está compuesto por la diáfisis del cúbito y el radio. Dijo Diana, la muñeca, estoy de acuerdo. Ahora, dicen el cúbito y el radio. ¿Qué parte? ¿Qué región anatómica? Epífisis. Región anatómica, Diana. El codo. El codo. Entonces, si usted inmoviliza en el codo y en la muñeca, ¿qué le están brindando al tercio medio del antebrazo? Acuérdense que el antebrazo tiene movimientos expensas del codo. ¿Cuántos largos movimientos tiene el codo? Flexión y extensión, Doc. Flexión, extensión y Rotación. Rotación. cronosupinación. Bueno. ¿De acuerdo? La muñeca flexo extensión principalmente. Si ustedes me ponen un yeso aquí, o una férula, una tabla, lo que quieran, de acá para acá, y yo hago esto, ¿qué va a pasar con mi fractura? ¿Está estable? No. No, ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿Está estable? tampoco. ¿Y si yo hago esto, qué? ¿Está inmóvil mi fractura? No, no está No. inmóvil, Liz. Entonces, desde Sería braquipalmar, el- entonces, Doc. ajá, Por eso, entonces, ahí que están logrando cuando ya no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué están logrando? La fractura está Que inmóvil. tenga estabilidad, Estabilidad. Entonces, ¿cuál es el tercer punto para el manejo de una fractura? la estabilidad. Entonces, Diana, ¿cuáles son los 3 principios básicos del manejo de una fractura? Sería alineación, inmovilización y la estabilidad. Vaya, traspolen eso al paciente. ¿Cómo van a hacer eso? Sería también inmovilizar parte de la pelvis por los grupos musculares. Acuérdate que el fémur no tiene músculos propios. Todos vienen de la pelvis al muslo y del muslo para la pierna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no es lo mismo el músculo así que un músculo así. Si yo cumplo con el principio de tensión de jalar un músculo, haz de cuenta que este es mi músculo. Y hago esto, le voy a dar estabilidad a la fractura. Ese rato no me acuerdo quién dijo que vamos a evitar fenómenos rotatorios. Podemos lograr un fenómeno de alinear, inmovilizar y estabilizar a la fractura de fémur de este paciente con la tensión. ¿Lo podemos hacer? ¿O no? ¿Lo podemos hacer, doctores, o no? ¿No podemos? Pues claro que ponemos, el músculo lo vamos a poner tenso desde arriba, desde la pelvis hasta la pierna. Ese paciente va a quedar alineado, inmovilizado y estabilizado. Tiene que poner un vendaje de la rodilla hasta la base de los dedos. Siempre alineado en eje la extremidad. Acuérdense que cuando inmovilicen, alineen, inmovilicen, estabilicen un paciente con X de lo que tengan, tienen que conservar los ejes anatómicos de la extremidad afectada o de la parte afectada. No vayan a querer decir, dejo así la pierna o así. Por eso hace ratito les decía yo, bueno, van a poner una inmovilización con una tabla, así como está la extremidad, pues definitivamente que no. El principio básico es que tienen que alinear. Alinear, doctores, es poner en eje el hueso. Oye, pero es que así está alineado un hueso así. No. Ok, ¿y así? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Que no está en el eje? no. No está en eje. El Está hueso no tiene un cabalgado, eje ¿eh? longitudinal. Que está cabalgado es otra cosa, pero que está alineado, está alineado. Bueno, sí. Bueno, sí. Y acá No, Doc. acá está cabalgado, está desplazado y está Desalineado. angulado. ¿De acuerdo? Acá que está Está en eje, pero está cabalgado. alineado, pero está cabalgado.
¿De acuerdo? Entonces ustedes no tienen que reducir, no saben reducir, y para empezar no tienen una radiografía para ver qué movimiento le van a dar. Si ustedes tratan de hacer un movimiento fuera del eje del hueso, lo único que van a lograr, aparte del dolor, es que le puedan lesionar un vaso, que en este caso sería la femoral, ¿sí? O un nervio, que en este caso sería el ciático. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya quedó? Entonces lo alinea, le pone su tracción 10% de peso corporal y lo pueden trasladar y moverlo a través de la jareta. A través de la jareta lo pueden jalar y no hay ningún problema. Para arriba, para abajo, jalándolo, los músculos se tensan y cubren con todas esas tres cosas que les pedimos. En una fractura de cadera y fémur, doctores, nunca se les ocurra poner una férula. Nunca se les ocurra, porque las complicaciones que pueden tener por úlceras son mayores, ¿de acuerdo? Sí. Sí, doctor. ¿Alguna otra recomendación en especial en el traslado del paciente? ¿No? Bueno, mañana me leen, ¿qué veo hoy en trauma? Ayer en trauma. Artritis y Artritis séptica. sí, artrosis, es lo que estamos viendo. Bueno, Diana, para mañana osteomielitis, ¿sale? Sí, doc. Bueno, pues nos vemos mañana. Hasta mañana. Lean, por favor. No se Hasta queden mañana, Doc. callados. Tienen que hablar, aunque digan mentiras, pero digan algo, por favor. ¿Sale? Sí, Gracias, Doc. Nos vemos mañana.